marchas en el país. Centrales obreras, estudiantes del SENA y empleados públicos salieron a las calles de las principales ciudades a apoyar las reformas del gobierno Petro. Llego hasta donde ustedes quieran. Si queremos más allá, vamos más allá. Si queremos... El presidente aprovechó su discurso durante las marchas para arremeter de nuevo contra quienes asegura quieren destruir su gobierno, también para atacar a la prensa y hasta lanzar advertencias a sus ministros. Les tenemos el análisis de diferentes sectores. Mientras Petro defendía en plaza pública sus reformas, en el Congreso no avanzó la discusión de los proyectos claves. Se empantanaron debates de las reformas pensional y de la salud. Armando Benedetti salió del país. El ex embajador se fue en un vuelo rumbo a Turquía y versiones señalan que su destino final es Italia. Antes de irse denunció amenazas. La inflación sigue cediendo. El nivel del costo de vida en mayo fue menor que en abril, acaba de revelar el DANE. Les tenemos los datos. El fiscal de la Corte Penal Internacional dice que ese organismo no intervendrá en Colombia para investigar delitos de lesa humanidad porque el país tiene capacidad y voluntad de hacerlo. ¿Qué piensa de la pelea entre el presidente y el fiscal? Entrevista exclusiva con Noticias Caracol. El Papa está bien y está consciente tras la cirugía que le practicaron por una hernia abdominal que no tuvo complicaciones. El parte médico y los detalles de su estado desde Roma. En Nueva York se cancelaron las actividades al aire libre y muchos volvieron a usar tapabocas. El humo de los incendios forestales en Canadá llegó a la capital del mundo. Lanzan manual de protección de aves en Colombia. El Instituto Humboldt, el Ministerio de Ambiente y varias organizaciones actualizaron la guía para defender las miles de especies que hay en el país y que son un tesoro natural del planeta. En deportes, Messi la rompió. El argentino desdeñó los 400 millones de euros de los árabes y puso a trabajar a alemanes y americanos para él. Les contaremos cómo Adidas, Apple y la MLS abrieron sus chequeras para convencer al mejor futbolista del planeta. En Punta Cana se prepara el homenaje para el legendario grupo Nietzsche en los premios Hit. Ya nos vemos en Show Caracol. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches. En La Habana todo está listo para la firma del cese al fuego entre el gobierno del presidente Petro y el Ejército Nacional de Liberación. El jefe de Estado colombiano viajará a primera hora de este jueves a Cuba para formalizar el acuerdo. Desde La Habana, nuestra enviada especial Angie Camacho nos envió este reporte. Los saludo desde La Habana, Cuba, donde estamos a algo más de 10 horas para que desde el Palacio de Convenciones, desde la isla centroamericana, se cierre el tercer ciclo de negociaciones entre el gobierno y el ELN. Cierre que este jueves contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, que esta es la primera vez que el mandatario hace presencia en la mesa desde que arrancaron las negociaciones. La médula del anuncio será el cese al fuego. La pregunta es si solo será un cese de acciones entre el ejército e insurgentes o, como lo espera el país, incluye un cese de hostilidades. El gobierno nacional hizo una serie de recomendaciones a lo concerniente a parar las acciones hostiles contra la población, como el secuestro particularmente y sobre libros humanitarios. El compromiso, después de 35 días de reuniones, sería firmado por el mandatario y además de los delegados de la mesa, estaría presente el máximo jefe de este grupo armado ilegal, alias Antonio García. Hay total hermetismo y caso de silencio entre ambas delegaciones. Desde La Habana, Cuba, Angie Camacho, Noticias Caracol. Noticias en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la noche, 5 minutos. Hoy fue un día de marchas en diferentes ciudades del país para respaldar las reformas que impulsa el gobierno. En medio de esa jornada, el presidente aprovechó una intervención en plaza pública para arremeter contra los opositores de su gestión, contra la prensa y hasta para lanzar advertencias a sus ministros. No soy yo el gobierno, son ustedes. Yo soy apenas un mandatario de ustedes, un sirviente de ustedes. Llego hasta donde ustedes quieran.
Si queremos más allá, vamos más allá. Una vez tumben las reformas, piensan si el gobierno está aislado, destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel. Se llama eso un golpe blando. Es un golpe de Estado. Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que se odie a la gente solo porque tiene la piel negra. Nos sacaron unas encuestas mentirosas. Sepan que el gobierno sabe que las encuestas son mentirosas. Las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia. Con igual certeza les puedo decir que en mi campaña no entró un solo peso sucio. Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Pues estas afirmaciones del presidente Gustavo Petro generaron reacciones desde diferentes sectores del país. Académicos, dirigentes gremiales, líderes religiosos y analistas se mostraron sorprendidos por el tono del discurso del mandatario. La dictadura de Nicaragua, todo medio ha sido cerrado porque al dictador no le gusta nada que no sean los aplausos. En Cuba no existe prensa libre porque a la dictadura cubana solo le interesan los aplausos. En la Venezuela de Maduro no existe prensa libre porque a esa dictadura solo le interesan los aplausos. A mí, por supuesto, me gustan más los líderes democráticos, bien sean de izquierda, de centro o de derecha. Entonces, creo que es un mal camino el señalar todo el tiempo que cualquier crítica que se haga del gobierno en sus diversas instancias es porque hay un complot. Benedetti no es un complot de la prensa. En el mismo discurso se amenace a los ministros, a los que forman el gobierno, con quien no esté de acuerdo se va. Esa no es una forma, dijéramos, correcta de armar un equipo, porque el mandatario estará sujeto siempre a que las voces sean de apoyo. Yo quisiera destacar, aparte del llamado al Congreso de la República, dos elementos muy importantes. Uno es el llamamiento a continuar la movilización, que es lo que siempre ha hecho el movimiento sindical y social. Y dos, el anuncio de su desplazamiento a Cuba, donde sin duda se firmará un acuerdo de una tregua con el ELN. Creemos en que una sociedad como la nuestra debe tener la capacidad de unirse alrededor de nuestras grandes necesidades. Estamos convencidos de que el camino no es generar polarización o generar culpables que eventualmente sean injustamente señalados. Por el contrario, ante semejantes problemas que tenemos en este instante, ante el reto, por ejemplo, de la sostenibilidad, de la superación de la pobreza, de la atención a las víctimas del conflicto armado, de la atención a los vulnerables, la solución inteligente es la de generar unión y generar consenso. Por eso hacemos una invitación a todos en Colombia a que busquemos hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr tener una sociedad mejor. Creo que cuando uno es un buen gobernante tiene muchos seguidores, y en realidad la marcha hoy no demostró que Colombia, que la sociedad está de acuerdo con las últimas decisiones del presidente Petro. Ahora veamos cómo se desarrollaron las movilizaciones convocadas por las centrales obreras en todo el país y en las que participaron funcionarios del gobierno encabezados por el presidente Gustavo Petro. Así se vivió la marcha en favor del presidente Gustavo Petro en Bogotá. Estudiantes del CEA
escena, trabajadores y funcionarios del gobierno se manifestaron desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Aquí apoyando las reformas, la reforma a la salud, la reforma al trabajo, la reforma pensional. La ministra de Trabajo también marchó. Porque hoy en Colombia se están moviendo fuerzas, estamos en unas cumbres borrascosas y estas cumbres borrascosas nos muestran que hoy hay que salir a defender el gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro. La reforma pensional. En Medellín también salieron a las calles. Hubo concentraciones en los parques de Las Luces y La Alpujarra, en dirección al centro de la capital antioqueña. Sin embargo, en horas de la tarde se presentaron disturbios. En Cali las marchas comenzaron desde las 7 de la mañana hasta concentrarse en la gobernación. Y en Barranquilla ocurrió lo propio, sin embargo hubo hostigamientos a periodistas quienes fueron expulsados de la jornada. Situación particular en contra de los medios de comunicación que se dio también en Bogotá, donde manifestantes portaron estas pancartas. En otras ciudades como Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio también marcharon. Pero mientras en las calles el presidente clamaba por la aprobación de las reformas clave de su gobierno, en el Congreso el llamado no se tradució en hechos. ¿Por qué? Se lo preguntamos a Nicolás Rojas, que está en la plenaria de la Cámara. Nicolás. Mire, José Alfredo, pues la discusión de la reforma a la salud está empantanada por dos razones. Lo primero, se siguen votando los impedimentos de los congresistas que consideran que no pueden participar de la votación de la reforma a la salud. El segundo hecho político es la protesta de varios partidos. Por un lado, la oposición con Centro Democrático, Cambio Radical, los independientes, los conservadores, algunos de la U, también algunos liberales y los verdes se salieron del recinto para no participar de la discusión. Esto afectó por momentos el quórum, sin embargo ha podido salir adelante la discusión. Sobre esta situación hablaron varios congresistas, explicaron las razones de por qué están protestando con ausentismo. No queremos que el país entienda la actitud que asumimos el jueves y que podríamos asumir hoy varios sectores que no acompañamos la reforma, de retirarnos como una parálisis legislativa, que no lo es, sino como un derecho a pronunciarnos y protestar ante la reforma, que es lo que hemos hecho. No es lo que queremos hacer hoy, queremos cordialmente pedirle: avancemos hasta impedimentos y continuemos con los otros proyectos del orden del día. Es la petición de los partidos, pero también se dio otro hecho político y es una curiosidad. Quienes ustedes ven en este momento en pantalla es la representante de la Cámara, María Fernanda Carrascal, también es coordinadora ponente de la reforma laboral y se excusó para ir hoy al debate de Comisión Séptima señalando que tenía gripe y no podía asistir. Sin embargo, en redes sociales y en videos que publicó la misma congresista y fotos, se le vio en las calles marchando. Minutos después, cuando se armó la polémica, salió a aclarar la situación a través de sus redes sociales con esta carta, señalando que efectivamente sí tenía gripa, pero que con el transcurrir de las horas se sintió mucho mejor y decidió salir a marchar por esa situación. Por esta razón le pidió formalmente al presidente de la Comisión Séptima que le retire la excusa y que deje como constancia su participación en las calles durante las protestas que se dieron hoy en Colombia. Nicolás, entre tanto, en el Senado los tropiezos fueron para la reforma pensional. El primer debate tuvo que aplazarse porque no hubo quórum en la Comisión Séptima.